Buenos días, queridas mujeres que están viendo un día más. Hoy, 5 de marzo, estamos iniciando una transmisión más. Dios nos permite, ¿verdad? La vida, nos permite despertar, nos permite aprender más de su palabra y nos enseña también, ¿verdad? Muchas cosas. El tema que el día de hoy vamos a platicar es, está titulado Alabanza en medio de la prueba. Y vamos a irnos a Salmos capítulo 66. Antes de dar lectura a la palabra de Dios, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que guíe nuestra vida y que descienda su presencia en donde estamos cada una de nosotros. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias por este tiempo, porque tú eres bueno, Señor, porque tú, Señor, quieres nuestra alabanza, Señor, nuestra adoración, porque tus oídos están prestos para escuchar nuestra oración, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque escuchas nuestras oraciones, nuestra alabanza, Señor, por tu oído atento a nosotros. Gracias. Te pedimos, Espíritu Santo, que descienda tu presencia en este lugar, en nuestras vidas, en los hogares de cada mujer que están escuchando esta transmisión, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y misericordioso. El día de hoy, Señor, tienes cosas grandes y poderosas preparadas para nosotros, cosas que no conocemos, Señor. Cada día tú traes cosas nuevas, como dice tu palabra, Señor. Haces cosas nuevas para nosotros. Gracias, amado Dios, por tus bendiciones y por cada mujer que está en este momento viendo esta transmisión, Señor. En el nombre de Jesús te damos el lugar, Espíritu Santo, para que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón y nos enseñes, Señor, y nos guíes para caminar, Señor, correctamente y para hacer tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, eh, como les comentaba, el título de esta transmisión es Alabanza en medio de la prueba. Y vamos a leer el libro de los Salmos. En el capítulo 66, Salmos, tenemos que tomar en cuenta que está dividido en dos partes. La primera parte habla de un himno, un cántico, una alabanza que solamente es digno Dios de merecerla, solamente Él la merece y solamente es a Él a quien tenemos que reconocerlo como digno de toda alabanza y toda adoración. Y la segunda parte, ¿verdad? Es una oración en gratitud a la respuesta de Dios, a todo lo que Dios hace, ¿verdad? A cómo Dios nos hace pasar a través de la prueba, a través de las dificultades, con propósitos específicos en nuestra vida y cómo Dios nos enseña en medio de la prueba a caminar y a estar orando, a estar confiando y a no mirar la prueba, a no mirar la dificultad, a no mirar las iniquidades, sino a mirarlo a Él, a mirar sus propósitos, a mirar el poder de Dios. Muchas veces en medio de la prueba nuestros ojos están enfocados en la prueba, en la necesidad, en las dificultades, pero este salmo también nos enseña que nuestros ojos tienen que estar enfocados en el poder de Dios, porque Dios es poderoso y es una manera de reconocerlo, que Él tiene el poder, que Él tiene la autoridad y que sobre Él están todas las cosas, que todo lo que pasa es porque Dios lo permite en nuestras vidas y que nosotros podemos ir confiados a Dios en que Él escucha nuestras oraciones y Él tiene misericordia de nosotros. Y bueno, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el capítulo 66 de Salmos. Y dice de esta manera, la primera parte dice, aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre,
Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ver las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres, ¿verdad? Y en esta primera parte nos dice aquí el salmista, nos dice cómo es que nosotros tenemos que alabar a Dios. Dice, aclamad a Dios. Dice, cantad, poner gloria en su alabanza, decir. Dice, venid y bendecir. Entonces, aquí nos dice, en muchos verbos nosotros podemos ver lo que Dios pide a nosotros y cómo tiene que ser nuestra alabanza. Tenemos que aclamar, que glorificar, que cantar, que adorar, que bendecir, que venir, ¿sí? Y reconocer, ¿verdad? La grandeza, dice, de tu poder, y entonces tus enemigos se someterán, ¿sí? Por tu poder, reconociendo el poder de Dios, que los enemigos se someten al poder de Dios. Y nosotros en medio de esas dificultades, en medio de esas pruebas, ¿verdad? A nosotros lo que nos corresponde es alabar a Dios, porque no se van a someter nuestros enemigos a nosotros, sino al poder de Dios. Es al poder de Dios que se someten nuestros enemigos. Nuestro corazón tiene que alabar y nosotros tenemos que asombrarnos de las obras de Dios. Y más adelante, en el versículo 6, recuerda aquí el salmista por los hechos que ellos han pasado y todas las grandezas, bueno, no todas, porque son innumerables las grandezas de Dios, pero reconoce y recuerda cómo ellos pasaron por el Mar Rojo, ¿verdad? Cómo ellos pasaron por el río y Dios hizo milagros asombrosos que nadie puede igualar, nadie puede hacer. Y dice en el versículo 6, dice, volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Y dice, bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida de nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalen. Y a partir del versículo 10, desde el 9, aquí el salmista nos enseña también, ¿verdad? A, a cómo pedir en medio de la prueba, pero también que la prueba viene de Dios y que Él escucha nuestra oración. Muchas veces Dios nos hace pasar por pruebas eh, y tal vez en otras ocasiones son consecuencias. A veces queremos atribuirle todo a Dios, es que el Señor lo permitió, el Señor lo hizo, el Señor me está haciendo pasar por esto, ¿verdad? Pero más allá también de pruebas que Dios permite, también a veces son consecuencias de desobediencia, consecuencias de nuestros actos, de lo que nosotros hacemos cuando Dios nos dice, por aquí no es, ¿verdad? Y sin embargo, nosotros desobedecemos, pero también Dios tiene propósitos con nosotros. Él nos quiere bendecir, Él nos quiere santificar, nos quiere purificar, quiere mejorar su creación. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? A veces el hombre no entiende, ¿verdad? O no entendemos solamente con palabras, sino que cuando nosotros pasamos
por pruebas, por dificultades, es cuando nosotros entendemos y vamos creciendo y vamos madurando. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros maduremos y solamente lo vamos a realizar nuestra fe, nuestra confianza, el amor y todo lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos va a ser a través de las pruebas, a través de cómo Dios nos enseña, ¿verdad? A través de muchas formas, de manera que nosotros entendamos que en Dios están todas las cosas y que es a Él a quien nos tenemos que acercar. Y bueno, aquí a partir del versículo 10 dice de esta manera, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. ¿Verdad? Es Dios, dice Dios nos hace esta metáfora en donde nos compara, ¿verdad? Cómo Dios nos purifica como la plata, cómo Dios nos prueba, cómo Dios trabaja con nosotros, así como lo hace con la plata, ¿verdad? Porque las piedras preciosas, los metales preciosos como el oro, como la plata, tienen que ser refinados, tienen que ser purificados. ¿Y cómo es que se realiza esto? Bueno, mediante ese proceso de purificación. Tiene que pasar por fuego muchas veces y entonces dice que somos, bueno, ese metal se afina. Y así es como Dios quiere afinar nuestra vida, afinarnos así como la plata. Y para que esto suceda, nosotros tenemos que ser pasados por prueba. Dice, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, pero también dice de esta manera, y nos sacaste en abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos. Y escucha bien esta palabra, yo cuando la leía decía, es verdad, es verdadera, porque a veces nosotros en la necesidad decimos palabras o confesamos palabras y después se nos olvida. Y dice, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado, ¿verdad? Algo importante que nosotros tenemos que tener claro, que tener en mente es recordar aquellas palabras que nuestros labios pronunciaron cuando estuvimos pasando por prueba, por necesidad. A veces nosotros, cuando estamos enfermos o cuando estamos en una situación difícil, ¿verdad? En una situación de enfermedad o hasta en una situación de muerte, decimos, Señor, si tú me sanas, yo prometo esto. Señor, si tú sanas a mi hijo, yo prometo esto. Señor, si tú haces esto, yo te prometo que voy a hacer esto. Y entonces se nos olvidan las promesas que le hacemos a Dios, pero nos recuerda aquí el salmista que tenemos que pagar los votos que pronuncian nuestros labios cuando estamos pasando por angustia. Leía yo un libro que precisamente habla de las pruebas y y decía un hombre, ¿verdad? Una anécdota en el que un hombre estaba en un estacionamiento y le urgía llegar a comprar, no recuerdo si unos medicamentos, pero le urgía entrar a comprar algo al supermercado y no encontraba estacionamiento. Y entonces él empezó a dar vueltas, ¿verdad? Cuando estamos en necesidad, aún en esas pequeñas cosas, ¿verdad? Y es cuando nos acordamos de Dios y Dios, Señor, mira, tú sabes que yo no te pido nada, pero hoy me urge comprar esto, me urge entrar al supermercado y no había dónde estacionarse. Él no podía dejar su vehículo y entrar a comprar, ¿verdad? Así nada más, él tenía que estacionarlo. Y entonces, Señor, si yo encuentro un estacionamiento en este momento, yo te prometo que voy a ir a tu iglesia. Yo te lo prometo. Y entonces apenas estaba terminando de orar y entonces un vehículo salió justo enfrente de él y él se metió en, dice,
Señor, ya olvida mi oración, ya encontré un estacionamiento. Entonces, a veces qué fácil es olvidarnos de lo que pedimos, pero más allá de reconocer que quien hace las cosas es Dios. Dios le respondió de manera instantánea a ese hombre. Y entonces él rápido encontró estacionamiento y creyó que no había sido el poder de Dios, que no había sido Dios quien abrió ese espacio. Y se olvidó, Señor, ya olvídate de mi oración, yo ya encontré estacionamiento. Entonces, a veces cuando nuestra prueba no se prolonga, cuando nuestra necesidad es respondida inmediatamente, creemos o nos olvidamos o nos confundimos que no es Dios. Y claro que es Dios el que hace todas las cosas las ordena y las acomoda a Dios y son creadas para bendecir nuestra vida con propósitos, para bendecirnos a nosotros y más cuando nos acercamos a Dios en oración. Dice la palabra de Dios que Dios no nos echa fuera. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él no nos echa fuera, Él no rechaza nuestra oración, Él no nos rechaza. Dice en el libro de Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, tenemos nosotros esta promesa que si nosotros nos acercamos a Dios confiadamente en oración, nos acercamos, Dios no nos va a echar fuera, Dios no va a echar fuera nuestra oración, nuestro clamor, nuestra alabanza, ¿verdad? Y todo, dice, todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, yo se los daré. Todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, confiando en fe, Él lo va a responder, ¿verdad? Y entonces, a veces así pasa en nuestra vida cuando nuestra oración es respondida inmediatamente, no somos pasados por prueba, se nos olvida reconocer que Dios es el que hace las cosas. Y bueno, continuamos leyendo en el versículo 15, dice, holocaustos de animales engordados te ofreceré, con saumerio de carneros te ofreceré en sacrificios, bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua, ¿verdad? En medio de esa necesidad, dice, a él clamé. Sí, tenemos que clamar a Dios, tenemos que invocar a Dios. Se clama a mí y yo te responderé. Y nosotros tenemos que clamar a Dios con nuestra boca, pero dice también, y fue exaltado con mi lengua en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la necesidad. Sí tenemos que clamar, pero también exaltar a Dios con nuestra lengua, con júbilo, de corazón, con alegría, como inicia diciendo este salmo, cantar, adorar, exaltar, reconocer, decir las cosas asombrosas que hace Dios. En estos días hablábamos el tema de tremendas cosas hace Dios y cómo nosotros tenemos que reconocer la grandeza de Dios, pero también tenemos que decirlas con nuestros labios. Nosotros tenemos que decirlas, que cantarlas, que alabarlas, ¿verdad? Todas las grandezas y exaltar con nuestra lengua el nombre y las maravillas que hace Dios. Y dice en el 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, en medio de la prueba, ¿verdad? Nuestro corazón, que es lo que Dios quiere que guardemos para Él, que es lo que Dios nos enseña, ¿verdad? Nuestro corazón a guardar nuestro corazón y qué es lo más preciado. Nuestro corazón dice que si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, nuestros ojos no tienen que estar puestos en la iniquidad, ni nuestros pensamientos, ni nada, ¿verdad? Para que el Señor nos escuche, nuestros ojos tienen que, y nuestro corazón no tiene que estar puesto en la iniquidad, sino tienen que estar puestos en la obra de Dios, en el amor. Así tiene que estar nuestro corazón, un corazón limpio. Dice Salomón en los Proverbios, ¿verdad? Dice, renueva, oh Señor,
y pon un corazón limpio. Dice, un corazón limpio. Y eso es lo que nosotros necesitamos, un corazón limpio y no un corazón que esté mirando la iniquidad, lo imperfecto o que estemos poniendo nuestros ojos en las cosas malas. Dice, el Señor no nos habría escuchado. Entonces, en medio de la prueba, que nuestros ojos y nuestro corazón estén puestos en la grandeza de Dios, en el poder de Dios y en lo que Él hace, reconociendo su grandeza. Y dice el 19, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Dios no echa su oración, Dios no rechaza tu oración, Dios escucha tu oración y somos alcanzados por su misericordia. Dice, ciertamente me escuchó Dios y atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor que escucha nuestras oraciones y que a través de estas oraciones, ¿verdad? Nosotros alcanzamos misericordia. Damos gracias a Dios porque Él es bueno. Este salmo me hace recordar a- al rey Ezequías. El rey Ezequías fue un rey prudente, un rey que hizo lo bueno delante de Dios y llegó el momento en que el rey Ezequías, él enfermó y vino palabra del profeta y le dijo, el profeta Isaías vino y le dijo, tú morirás. ¿Sí? Tiene enfermedad de muerte, tú morirás. Y cuando el rey Ezequías escuchó esto, dice que el profeta Isaías salió y el rey Ezequías se postró y oró y se humilló y reconoció la grandeza de Dios en su corazón. Si nosotros leemos la oración del rey Ezequías desde antes, siempre las oraciones del rey Ezequías eran muy hermosas porque empezaba reconociendo la grandeza y recordando todo lo maravilloso que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Y entonces el rey Ezequías dice que lloró y lloró y oró al Señor en medio de esta necesidad. Y dice que apenas iba por el patio el profeta cuando regresó. Y dice, y vino palabra al rey dándole 15 años más 15 años más de vida. Y, y además al rey Ezequías le fue entregada la victoria del pueblo asirio. Entonces, nosotros podemos entender que si nuestro corazón está humillado, está tendido delante de Dios y nuestras oraciones y nuestra alabanza está puesto en Dios en medio de la dificultad, en medio de la prueba, Dios va a responder. Pero también Dios conoce nuestro corazón y conoce lo que va a pasar mañana. Y a veces por eso la respuesta es tardía o a veces la respuesta no es como nosotros queremos. La respuesta del rey Ezequías le fue dada casi inmediatamente. Estaba saliendo el profeta Isaías cuando Dios le habla y le dice que regrese y que le diga que le van a ser añadidos 15 años más de vida. ¿Por qué? Por cómo fue la oración del rey Ezequías y su corazón estaba inclinado a Dios y todo lo que él hacía era recto delante de los ojos de Dios. Muchas veces la prueba se prolonga o las dificultades, ¿verdad? Se prolongan porque no hemos entendido cómo nosotros tenemos que alabar en medio de la prueba, que pedir que nuestras oraciones sean puestas, ¿verdad? Con clamor, con lloro, pero también con júbilo reconociendo que el poder lo tiene Dios. Dios tiene el poder de todas las cosas. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por este hermoso mensaje, por este hermoso salmo, por la grandeza del poder de Dios y por esa grandeza se someterán nuestros enemigos, como lo dice Salmo 66, 3. Dios bendiga tu vida, hermana, hermano, amigo, amiga, que nos estás escuchando el día de hoy. Dios te bendiga grandemente en este día y por siempre. Damos gracias a Dios, mandamos un saludo, un abrazo a todas las personas que nos están viendo, a la hermana Agustina,
Dice: "Buenos días, hermana, Dios la bendiga". La pastora también, ¿verdad? Dios es dice: "El Señor es digno de nuestra alabanza en todo tiempo". Así es, en todo tiempo, en tiempos buenos, en tiempos de dificultades. Maribel, el Sam también dice: "Buenos días, Dios les bendiga, Dios les bendiga". Les mandamos muchas bendiciones de parte de Dios y nuestras oraciones están con ustedes. Dios bendiga a todas.